Antes de comenzar con el video, te quiero hacer una pregunta. Porque a día de hoy seguimos utilizando cohetes que escupen fuego para poder llegar al espacio. Digo, si ya estamos en la época de la inteligencia artificial, de computadoras ultrapotentes y de avances que hace 20 años sonaban la ciencia ficción, ¿por qué seguimos lanzando cohetes básicamente de la misma forma en la que la hemos hecho desde los años 60? Es sorprendente, ¿no? Bueno, sí lo es, pero actualmente es la única forma que tenemos para poder escapar de la gravedad de la Tierra, ya que para salir de aquí necesitas alcanzar sí o sí 27.000 km por hora. Y, hasta ahora, la única manera en que conocemos de generar ese empuje es quemando combustible y oxidante y expulsándolo a toda velocidad, tal como lo hacen los cohetes de combustión hoy en día. El problema es que esto tiene un precio altísimo, ya que de cada 10 kilogramos que un cohete carga en la rampa de lanzamiento, 9 son puro combustible. Y esto nos deja con la siguiente pregunta. ¿De verdad no existe una forma más inteligente de poner carga en el espacio sin tener que gastar semejantes cantidades de combustible para ello? Bueno, pues déjame decirte que sí, existe, y de hecho es una tecnología que tiene toda la pinta de terminar sustituyendo a los cohetes de combustión química tal cual los conocemos. Esta tecnología se llama Railgun y básicamente elimina la necesidad de cargar combustible y por lo tanto toda esa masa muerta que tanto le cuesta a un cohete normal. Pero, ¿cómo le hace? ¿Ya se ha probado de verdad? ¿Y es una tecnología que ahorita está disponible o está en fase de prototipo? Bueno, precisamente en este video vamos a hablar de ello. Te voy a explicar cómo funciona el Railgun espacial y para cuando termines de ver este video vas a entender exactamente por qué, a lo mejor, esta puede ser una de las tecnologías revolucionarias para la humanidad. Sin más por decir, yo soy Mecánica Orbital y comencemos con el video. Antes de meternos a explicar por qué esta tecnología podría cambiar la forma en la que llegamos al espacio, vale la pena saber de dónde viene. Bueno, el Railgun no nació en sí en la industria aeroespacial, nació en el territorio militar como un cañón capaz de disparar proyectiles utilizando pura electricidad en vez de pólvora. Y no es un proyecto de laboratorio pequeño, ya que la Marina de los Estados Unidos empezó a desarrollarlo formalmente en el año 2005, invirtiendo cerca de $500 millones a lo largo de 15 años, buscando disparar proyectiles a velocidades de hasta Mach 7, es decir, unos 9.000 km por hora sin utilizar ni un gramo de pólvora. Y es que hay que entender que la gran mayoría de proyectiles o armas utilizan la pólvora, una explosión química controlada para impulsar el proyectil. Y durante siglos esta ha sido la mejor opción disponible, ya que es barata, es compacta y no necesitas nada más que encenderla para que funcione. Pero por más ventajas que tenga, la pólvora esconde un problema de fondo, y es que estas no pueden superar cierta velocidad. Y no me refiero a que todas las armas de pólvora disparen a la misma velocidad. Obviamente un rifle no es lo mismo que una pistola, sino me refiero a algo mucho más profundo, ya que sin importar qué tanto optimices esta combinación, ninguna arma de pólvora que exista, y ni siquiera las más potentes que ha diseñado el ser humano, ha logrado romper cierto límite de velocidad. Para que te hagas una idea, la munición más rápida jamás fabricada con pólvora convencional apenas roza los 1800 metros por segundo, es decir, unos 6480 kilómetros por hora. Y para entender por qué existe este límite hay que ver qué es lo que realmente está pasando dentro del cañón. Bueno, cuando la pólvora explota dentro del cañón, lo que en realidad pasa es que se convierte casi de inmediato en gas a muy alta presión, y ese gas va expandiéndose y es el que va empujando el proyectil hacia adelante, como si fuera una mano invisible dándole un empujón constante mientras recorre el cañón. Y ahí es donde está el detalle precisamente. Tu proyectil nunca puede ir más rápido que la velocidad a la que ese gas se está expandiendo detrás de él, porque literalmente es lo único que lo está empujando. Entonces, la mayoría estará diciendo, ¿por qué no le echamos más pólvora para que vaya más rápido el proyectil? Bueno, la verdad es que no funciona así, ya que si le intentas echar más pólvora, ya no suma ninguna velocidad extra, porque esa misma pólvora se sigue expandiendo a la misma velocidad de siempre, y solamente le estás agregando más complejidad al arma sin ganar nada a cambio. Y es exactamente ahí donde entra el Railgun, porque el Railgun no intenta resolver ese problema mejorando la pólvora, lo resuelve quitando la pólvora por completo. Y es que, ¿alguna vez te preguntaste cómo funciona tu licuadora o tu ventilador? Básicamente, metes corriente eléctrica por un cable que está dentro de un campo magnético, y esa corriente, con solo estar ahí metida, siente una fuerza que la empuja hacia un lado.
Esa fuerza tiene nombre y se llama la fuerza de Lorentz, y es literalmente la responsable de que el rotor de tu ventilador gire a miles de veces por minuto sin que exista una chispa alguna. Y el Railgun usa exactamente ese mismo principio, solo que en vez de girar hacia un lado, lo utiliza para empujar algo en línea recta. Imagínate esto, dos rieles metálicos paralelos como las vías de un tren, conectados en un extremo a una fuente de energía. Entre esos rieles va montada una plataforma conductora, es decir, la armadura, que hace contacto eléctrico con ambos al mismo tiempo, y sobre ella va tu proyectil. Cuando activas el disparador, metes una corriente eléctrica descomunal a través de los rieles, y en ese instante pasan dos cosas al mismo tiempo. Primero, esa corriente solo por viajar por los rieles genera un campo magnético instantáneo a su alrededor. Eso no es nada exótico, es lo mismo que pasa con cualquier cable de electricidad, nada más que aquí, como la corriente es brutal, el campo también lo es. Y segundo, esa misma corriente atraviesa la armadura de lado a lado. Y es justo ahí donde tienes una corriente moviéndose dentro de un campo magnético. Y como ya lo vimos con el motor eléctrico de tu ventilador, eso genera una fuerza. La misma fuerza de Lorentz, solo que aquí, en vez de girar hacia un lado, empuja la armadura hacia adelante en línea recta y a lo largo de los rieles, haciendo que el proyectil salga disparado a unos 9000 km por hora en apenas unos metros de riel, haciendo que vaya todavía más rápido que si se hubiera utilizado pólvora convencional. Y como lo habíamos dicho, esto nació de una idea puramente militar, con el propósito de lanzar proyectiles, pero alguien vio una idea muy diferente, y es que se preguntó, si en lugar de lanzar proyectiles en tierra, ¿por qué no lo utilizamos para lanzar carga útil al espacio? Y la razón por la que esta pregunta tiene tanto sentido es porque, si lo piensas bien, un arma de pólvora y un cohete de combustión comparten exactamente el mismo problema de fondo, solo que a diferente escala. Piénsalo así, un cohete avanza empujando gas hacia atrás a toda velocidad. Mientras más combustible quemes y más rápido lo expulses, más fuerte es el empujón hacia adelante. Entonces, ¿qué crees que pasa si simplemente le metes más combustible al cohete pensando que así va a llegar más rápido a la órbita? Bueno, la verdad es que sí ganas más empuje, pero ese combustible extra que le añadiste al cohete también tiene un peso, y también tienes que cargarlo y acelerarlo mientras subes. Y para acelerar ese peso extra necesitas quemar todavía más combustible, y se convierte esto en un círculo vicioso que no termina. O si no, ¿por qué crees que un cohete como el Falcon 9, que pesa más de 500 toneladas al momento del despegue, solamente puede poner una carga útil de lo mucho 25 toneladas? Es eso justo, que de cada 10 kilogramos que tiene un cohete de carga, solamente 9 son puro combustible. Y es ahí donde exactamente entra el Railgun aplicado para el espacio, porque no intenta mejorar la explosión, la eliminaría por completo. Si toda la energía viene de una fuente externa en tierra, conectada a la red eléctrica o a brazos de baterías gigantes como lo hemos mencionado, tu carga ya no necesitaría cargar consigo ni una gota de combustible, solo necesita ser lo suficientemente resistente para sobrevivir el viaje. Y sobre el papel, te abre un puñado de ventajas que un cohete de combustión simplemente no te puede ofrecer. La primera, y la más obvia, es que al no cargar ese combustible, casi toda la masa de tu vehículo puede ser carga útil. No estás subiendo 500 toneladas para poner 5 en órbita, estás subiendo prácticamente la carga y ya. La segunda es la frecuencia. Pues verás, un cohete necesita horas, a veces días de preparación entre lanzamiento y lanzamiento, en donde se tiene que reacondicionar el vehículo, revisar cada componente, cargar combustible y esperar la ventana de lanzamiento. Para ponerte un ejemplo real, SpaceX tarda alrededor de 14 a 30 días en reacondicionar el booster del Falcon 9 que acababa de reutilizar. En cambio, con un Railgun, al tener una instalación fija conectada a la red eléctrica, en teoría podrías dispararlo una y otra vez, con el único límite siendo qué tan rápido puede recargar los bancos de los capacitores. Y la tercera sería el costo por lanzamiento, ya que al no tener combustible que fabricar, transportar y quemar, además de no tener un sistema tan complejo de etapas como lo pueden tener cohetes como el Falcon 9 o el Atlas V, el costo de cada disparo se desploma comparado con encender motores químicos cada vez que quieras subir algo al espacio. Ahora bien, ¿alguien ya ha intentado utilizar esta tecnología para eso? Bueno, precisamente alguien ya está planeando utilizarla, y el nombre se te hará muy conocido. Estoy hablando de SpaceX. Y es que el proyecto que están desarrollando no podría sonar más ambicioso, ya que en febrero del 2026 Elon Musk le presentó a su equipo de XIA un plan que parece sacado de la ciencia ficción,
ya que él quería construir fábricas en la Luna para producir satélites de cómputo de inteligencia artificial y lanzarlos al espacio profundo usando exactamente esta tecnología. Y aquí viene la parte interesante, ya que SpaceX está considerando dos diseños distintos. Uno, el Railgun clásico que ya te expliqué a detalle, y el otro es un Coil Gun, que en vez de utilizar un solo empujón, usa una secuencia de bobinas magnéticas que se van activando una tras otra, dándole a la carga una aceleración mucho más controlada y progresiva en lugar de un solo golpe violento. Y de hecho esto no es casualidad, ya que el Coil Gun sea justo el diseño que prefieren para su carga más delicada, los satélites de inteligencia artificial, precisamente porque no quieren someter ese hardware sensible a una sacudida instantánea. Por supuesto, todavía es un proyecto sobre el papel, ya que no hay un solo riel instalado en la Luna todavía. Pero cuando la empresa que ya revolucionó los cohetes reutilizables le está apostando en serio a esta tecnología, es una señal bastante clara de que no estamos hablando de ciencia ficción, sino de hacia dónde podría estar yendo el futuro de los lanzamientos espaciales. Ahora bien, todo esto suena demasiado bueno para ser verdad, pero lo que no te he contado es que tanto la Marina de los Estados Unidos rechazó este proyecto después de 15 años de haberlo empezado, e incluso SpaceX planea hacerlo en la Luna por una sencilla razón que te voy a explicar a continuación. Y es que si esta es una tecnología tan increíble, ¿por qué no la hemos visto aún? Bueno, precisamente por varios problemas que tenemos aquí en la Tierra. El primero es la atmósfera, ya que si vas a disparar algo desde la superficie de la Tierra a velocidades cercanas al orbital, es decir, 27.000 km por hora, ese objeto tiene que atravesar toda la atmósfera terrestre a esa velocidad en cuestión de segundos. Y es ahí donde aparece el problema, ya que el aire no se aparta solo porque vaya rápido. A esas velocidades el aire se comprime generando el famoso plasma atmosférico, que ese plasma genera temperaturas altas, que si tu vehículo es de materiales ultra sensibles a la resistencia térmica puede llegar a fundirse o en los dados casos destruirse. Además, esas partículas atmosféricas generan resistencia o arrastre, y esto provoca que la nave vaya perdiendo velocidad una vez siendo disparada del Railgun. Por lo que si por ejemplo el Railgun disparó el proyectil a unos 10.000 km por hora, esa resistencia atmosférica posiblemente te lo reduzca a tan solo 6.000 una vez después de salir de las capas más densas de la atmósfera. Y el segundo problema que presentan es la gravedad. Y es aquí donde se pone demasiado feo, porque la gravedad terrestre es la que obliga a alcanzar esos 27.000 km por hora para escapar, y tienes que lograrlo dentro de los pocos metros o kilómetros que mide tu cañón. Eso significa que tu carga tiene que soportar aceleraciones de miles de Gs, la cual así se mide cuántas veces la fuerza de gravedad sientes encima de ti o del objeto, lo que hace que si el proyectil no está diseñado con los materiales tan resistentes a esas fuerzas, posiblemente termine destruyéndose y desintegrándose. Por eso, SpaceX planea utilizar esta tecnología en la Luna, porque ahí no hay atmósfera y la gravedad es mucho menor. Pero existe un tercer problema que no depende precisamente de estar aquí en la Tierra. Ese tercer problema es el control. Porque verás, para poner una carga útil en la órbita, siempre se busca que esté en una órbita específica con unas dimensiones específicas, ¿sí? Y ese es el problema del Railgun, porque aunque pueda disparar a velocidades increíbles, incluso romper con la velocidad orbital tanto en la Tierra como en la Luna, no tiene absolutamente ninguna forma de dirigir esa carga una vez que sale disparada. Piénsalo así, no es lo mismo llegar a la velocidad orbital que llegar a la órbita correcta. Puedes salir disparado exactamente a 27.000 km por hora y aún así terminar en cualquier lado, en una órbita inclinada, elíptica o de plano en una trayectoria que ni siquiera cierra o te manda de vuelta a estrellarte contra la Tierra. Por eso, irónicamente, los cohetes lanzados por este tipo de sistemas siempre van a tener una etapa superior de combustión química para poder hacer precisamente eso, colocar la carga útil en la órbita correcta. Ahora bien, ya para finalizar con este video, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿El Railgun va a terminar sustituyendo a los cohetes de combustión química tal cual los conocemos? Bueno, la respuesta es no, pero sí van a ser una gran ayuda para el futuro de la exploración espacial. Porque como ya lo viste, lo que le da un cohete químico es exactamente lo que el Railgun nunca va a poder darle: el control. La capacidad de corregir el rumbo en pleno vuelo, de encender y apagar motores cuando lo necesites, de hacer que esa quema final que coloca a tu carga útil no esté en una órbita puesta al azar, sino que esté en la órbita que tú pediste que esté tu carga útil. No obstante, lo que sí hace el Railgun y donde esta tecnología puede ser muy útil para el futuro es que puede quitarte de encima la parte más cara y más brutal de todo el viaje, superar la atmósfera
y vencer la gravedad, en donde para eso un cohete de combustión química tiene que cargar con el 90% de su masa para poder llevar solamente el 5 o el 10% al espacio. Por lo que, aunque esta tecnología no lo hemos visto aún en funcionamiento, puede llegar a revolucionar la forma en cómo lanzamos nuestros objetos al espacio. Y bien, ¿cómo te pareció el video? ¿Te parece interesante que este tema se plantee en un futuro? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, me gustaría leerlo para el próximo video. No olvides suscribirte y darle like y compartir el video. Sin más por decir, yo soy Mecánica Orbital y nos vemos en el próximo. Adiós. Ah, por cierto, feliz por los 10.000.